soy víctima de un escandalazo de hace escasos 20 minutos en la Capilla Sixtina del Románico de San Isidoro, que María, que sabe que el románico es una de las cosas que más me gustan, pues me ha llevado y estoy todavía allí. Voy a intentar aterrizarme allí. Os doy la enhorabuena por la ciudad tan hermosa y con tanta historia de lo común, que veníamos también hablando esta mañana, tan importante es en relación a todas las historias y a todas las culturas, en relación a la nuestra en particular. Bien, lo que yo me he propuesto en este rato que vamos a tener es un conversatorio, un espacio de reflexión y un espacio en el que compartir cosas que yo os voy a exponer, y quiero también recibir de vosotros conocimiento, saberes que seguro que tenéis. Porque ya, digamos que el formato este de la persona que se sienta aquí y sienta cátedra y dice verdades que son incuestionables, pues está más que muerto y enterrado. Y es muy importante que la academia empiece a cambiar esas dinámicas absolutamente desde el privilegio, absolutamente desde lo encorsetado, y empiece a abrir y a recordar lo que siempre ha sido el espíritu universitario, la universalidad del conocimiento. Conocimiento a todos los niveles. Y eso implica la primera idea sobre la que quiero que reflexionemos hoy. La absoluta, estrategia del privilegio de establecer una jerarquía de conocimientos. Conocimientos de primera, conocimientos de segunda, conocimientos de tercera, y luego está lo que dice nuestro común referente Pepe Heredia, lo impensable, el terreno de lo impensable, las cosas que no se pueden pensar. Porque dices, bueno, que es por lógica indefinible que haya cosas que no se pueden pensar. Pues en la academia hay cosas que no se pueden pensar, están en el territorio de lo impensable. No es que supongan que también una laguna de conocimiento por cuestiones accidentales, por cuestiones históricas. No. Es absolutamente premeditado. Es un plan. No es un fallo. Es un plan perfecto que su intención es expulsar del conocimiento prestigiado y prestigioso determinadas culturas, determinados saberes. Nosotros nos encontramos en esas culturas y saberes que están en el territorio de lo impensable, lo que no se puede pensar. No se puede pensar en pueblo gitano en términos de objetividad, rigor, fundamentación científica. Solo se puede pensar en lo gitano desde el lugar del prejuicio, la romantización, la estereotipación, la monstrualización, la bestialización. Me propongo en esta charla intentar que vosotros, salgáis de aquí diciendo: en algún momento que yo tenga hueco, tengo que pensar en lo que ha dicho la loca esta. Voy a tener que darle 10 minutos, cuarto de hora, media hora, a pensar en estas cosas que ha venido a contarnos aquí la amiga de María, con motivo del 600 aniversario, y aquí abrimos otro melón, las conmemoraciones oficiales de todo tipo a las que estamos acostumbrados a vivir. Vivimos en una conmemoración continua, y a este año nos ha tocado a nosotros, por desgracia, que estamos a mayo, y yo ya estoy hasta aquí de los 600. Los 600 que, como le decía yo a María, en 2021 todos los gitanos van a hacer así, ¡fum! Y nos vamos a volatilizar, no va a quedar nadie aquí. Ya todo lo que no se haya celebrado, dicho o conmemorado en el 2025 ya no va a existir. Evidentemente esto parte de un principio, un rábano cogido por las hojas de la academia, de poner una fecha determinada
que se considera la llegada de los gitanos a los territorios que ahora consideramos el Estado español. Esto se hace en virtud de un documento que está en el archivo Corona de Aragón, fechado en enero, creo, o febrero, 12 de enero, gracias María, de 1425, evidentemente, 2025, 600 años, una carta de paso que se expide a nombre de Johannes de Egipto, autorizando que esa persona, con todos sus acompañantes, sus caballerizas, sus mercancías, tuvieran paso franco por los territorios, y esto firmado por el rey, no es cosa menor. Entonces, en virtud de eso, se establece que esa es la llegada. Evidentemente, como no se ha producido aún un estudio científico y riguroso de los archivos, no sabemos si en algún momento dado, cuando esto se produzca, se encontrará un documento anterior. Puede ser que ocurra y tengamos que llevar la línea del tiempo un poco más hacia atrás. Yo me aventuro a proponer que evidentemente fue anterior a 1425, porque cuando tenemos un ya documento oficial, quiere decir que refleja una realidad que ya estaba asentada. El primer día que se pone el pie en el Estado no va a haber ya un documento oficial. Entonces, con total criterio podemos tirar hacia atrás de esa fecha, finales del 14, que tiene todo el sentido teniendo en cuenta el camino desde 1010, salida de Uttar Pradesh, camino hacia Occidente, Imperio Otomano, Armenia, Persia, los Balcanes, etc. Bueno, en relación al Reino de León, tenemos también un documento del 25 de marzo del mismo año, 3 meses después, que tiene sentido porque si la entrada fue por Pirineos, primero en el Reino de Aragón y luego ya se fue extendiendo. Pero esto al fin y al cabo es algo, digamos, pues una cuestión académica que es muy dada a fechar todo, a poner todo en líneas o en cajones, las taxonomías, etc., para intentar hacer un relato de la historia. Y aquí llegamos a otra de las cuestiones que me gustaría plantear en la mañana de hoy. ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historiografía? ¿Quién hace la historia? ¿Con qué objeto se hace la historia? ¿Es la historia inamovible? ¿Es la historia incuestionable? ¿Es la historia una herramienta de control? ¿Es la historia una estrategia de dominación? Si alguien ya, después de roto el hielo, quiere decir algo en ese sentido, pues se lo agradeceremos. ¿Alguien, alumnos, profesores o gente en general, que quiera dar su opinión de qué es la historia? Los que ganan. Importante reflexión número 1. ¿Quién escribe la historia? El que puede y el que quiere, ¿no? Tienes que querer escribir una historia, tienes que pensar que es algo necesario y tienes que poder. Ya decían los romanos primum vivere deinde philosophari. Primero comer, luego filosofar. Tienes que tener unas condiciones y tienes que tener la certeza de que es algo útil. Hacer un recorrido, un relato sobre los acontecimientos. Pero hacemos un recorrido, un relato sobre los acontecimientos, ¿con qué intención? ¿Con una intención meramente objetiva y científica de conocer el pasado? ¿O con otra intención? De legitimación del poder. ¿Perdón? De legitimación del poder tradicionalmente, como resultado por su dominio, ya se atribuía heredero de los visigodos, con la parte de Covadonga y todo eso. Bueno, tenemos un público privilegiado. Tenemos un público privilegiado. Claro, la historia, el relato de la historia se hace para explicar el presente. El objetivo principal es explicar el presente.
también conocer el pasado, pero para explicar por qué tenemos la sociedad que tenemos, por qué tenemos las estructuras que tenemos y por qué tenemos, como decía, no sé tu nombre, Javi. como decía Javi, la jerarquía de poder que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra historia está por contar, está por hacer, no está hecho el relato de la historia gitana, porque lo que conocemos como historia gitana no lo hemos hecho nosotros, ni con nuestra hermenéutica, ni con nuestra lógica, ni con nuestra concepción temporal. Es alocrónica, está hecha desde fuera, está hecha por los otros, no está hecha por nosotros. Entonces, evidentemente, cuando tu propia historia la hacen otros que no eres tú, pues tienes que acercarte a ella con bastante precaución, intentando leer entre líneas, que es posible, pero teniendo en cuenta eso, que no es una fuente directa, sino que es la visión o el relato que quieren hacer otros sobre nosotros. Y en ese sentido es en el que os decía al principio, laguna de conocimiento casual o absolutamente intencionada. Yo apuesto porque es absolutamente intencionada, no es un conocimiento que se considere ni prestigioso, ni prestigiado, ni útil en lo que se denomina el discurso científico y riguroso. Sí que lo es en el plano de lo estereotipado, de lo folclórico, del contraejemplo social, de la imagen especular en negativo, que es para lo que nuestra historia ha sido instrumentalizada desde que empezó a hacerse el relato. ¿Y qué quiero decir con esto de imagen especular en negativo, contraejemplo social? Pues quiero decir que, como bien dice el refrán, vas hecho un gitano. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vas mal, vas sucio, vas no acorde a unos códigos estéticos, ni morales, ni nada. Todo lo que significa lo gitano es, esto es lo que tú no tienes que ser. Es lo contrario a lo prestigioso, a lo prestigiado, a lo útil, desde esa perspectiva, a lo productivo, desde esa perspectiva, a lo intelectualmente valioso, desde esa perspectiva. En este sentido, yo siempre pongo un ejemplo que me parece muy explicativo, y es lo que ocurre con nosotras, las mujeres gitanas. Si uno piensa un poco en la imagen estereotipada del 19, ¿cuál era la imagen estereotipada o cuál era la imagen prestigiada y prestigiosa de la mujer del 19? ¿Cómo era una mujer del 19 considerada socialmente? ¿Qué podríamos decir? A ver, que hemos empezado muy bien. Una señora de su casa. Pues eso, María. Una señora de su casa, una señora callada, una señora que sometida, no tenía voluntad propia sino la de su marido, recatada, vestida de una manera totalmente moral. Esa era la imagen prestigiada y prestigiosa de la mujer. 19. ¿Cómo era la imagen de la mujer gitana en ese siglo? Acordémonos de la Esmeralda de Víctor Hugo, de la Carmen de Bizet. ¿Cómo era? Esa mujer dueña de su vida, dueña de su dinero, que trabajaba fuera de su casa, dueña de su sexualidad, que miraba a los hombres a los ojos, contestona y dependiente. Esa es la imagen de la Esmeralda y esa es la imagen de la Carmen de Bizet. Ahora, ¿qué ocurre cuando en el siglo XX empieza a darse lo que llamamos la incorporación de la mujer al mundo laboral, etc.? ¿Cómo pasa a ser la mujer prestigiada y prestigiosa del XX?
¿Cómo es ahora la imagen de la mujer prestigiada y prestigiosa? Una gitana de 19. Vamos a dar... La tía ha dado el salto, vamos a dar los pasos hasta el salto. La imagen de la mujer prestigiada y prestigiosa hoy en día es la mujer que es dueña de su destino, que no se somete al marido, que ya se gana su propio dinero, que es dueña de su sexualidad. ¿Cuál? Que mira a los ojos y a lo que no son los ojos. Y además, ¿cuál es la imagen de la mujer gitana ahora? Una señora de su casa. Una señora de su casa, sumisa, que no tiene su propio dinero, que solo hace la voluntad del marido. No sé si nos damos cuenta, ni todas las gitanas del 19 eran Carmen, ni todas las gitanas del 20 y 21 son sumisas y están en su casa con su marido. Es una construcción de contraejemplo social, que era lo que os quería venir a explicar. De contraejemplo social, de imagen especular en el algo. Pues eso lo podemos extrapolar a todas las cosas. A todas las cosas. ¿Cuál es la persona? La persona que tiene un trabajo establecido, con unos horarios. ¿Cuál es el gitano? No tiene un trabajo establecido, no tiene unos horarios, no tiene una vida ordenada. Siempre se ha utilizado en ese relato de la historia, no solo en el Estado que damos a llamar, no sé, porque en algunos sitios no puedo decir España, en el Estado español, aquí no sé, esto de donde vivimos todos aquí. Vale, no solo aquí, sino a nivel europeo, la construcción, yo tengo un amigo que dice, si los gitanos no hubieran existido, nos hubieran tenido que inventar los europeos, porque somos parte fundamental del relato de la historia europea desde ese lugar, desde el lugar del estereotipo, desde el lugar del contraejemplo social. Evidentemente las personas no somos contraejemplos, ni somos estereotipos, ni somos dos puntos de una horquilla en la que, bueno, podemos taxonomizar a todos los gitanos. En un lado, delincuentes, ladrones, cualquier rama de estar fuera de la ley, por un lado, y por el otro lado, artistas, cantadores, bailadores, tocadores, este tipo de personas. Entonces, a lo que llegamos a la conclusión es de que los gitanos no pueden estar a menos de 180 pulsaciones por minuto en ningún momento de sus vidas. O sea, un gitano yendo por el pan no se concibe. O está atracando un banco, o está violando a 7 mujeres, o está en una juerga de 5 días, o algo así. No puede tener, bajo esa visión estereotipada de monstrualización, bestialización por un lado, o romantización por el otro, no puede tener una vida de un sujeto de derechos y libertades como cualquier otro sujeto, porque es una construcción estereotipada. Esto evidentemente, a pesar de ser injusto, o sea, además de ser injusto, además de ser incierto, es absolutamente, desde un punto de vista lógico, y ya no hablo de una lógica gitana, de una hermenéutica gitana, hablo de una lógica universal. Es imposible, lógicamente, sostener que todo un pueblo solo sea ese tipo de persona. No se puede sostener con una lógica mínimamente objetiva. Bueno, pues eso se lleva sosteniendo como mínimo 600 años, si no son más. Porque ahora si salimos a la calle y preguntamos a cualquier persona que pase por la calle, yo en mi asignatura, a mis alumnos, cuando llegan, les hago una serie de preguntas para que sepan el terreno que están pisando. Porque claro, cuando llegan y me ven a mí con la cabeza como un pájaro, que no llevo yo unas uñas de kilómetro y que tengo una sintaxis más o menos ordenada, dicen,
¿a dónde me he metido yo? Esto no... ¿Dónde nos dan el kit con las castañuelas y la vaca de lunares? Sí. Pues no, para que ellos sepan el terreno que pisan, perdón, les hago una serie de preguntas nada más que llegan a la asignatura. Y una de ellas es, imaginaos que ahora mismo, que ya nos queda poquito, porque ya hemos tenido el volcán, la pandemia, el apagón, no sé qué, ya nada más que nos queda que bajen los alienígenas, y digo, imaginaos que bajan los alienígenas y os preguntan, ¿qué es un gitano? Digo, ¿qué les diríais? Pues igual que se os preguntan qué es una mesa, pues es un tablero con 4 patas para apoyar cosas no sé qué, pues si os preguntan qué es un gitano, ¿qué diríais? Y claro, yo ahí empiezo a aplicar y sale de todo y por su orden. Claro. Sale de todo y por su orden, pero siempre en el campo del estereotipo del contraejemplo social, desde ese lugar siempre. Y es una cosa que tiene muchísima lógica, porque si no hay un conocimiento situado y objetivo en ningún momento del recorrido académico de los estudiantes de este país, ¿qué criterio van a tener? Pues el criterio del folclore y del estereotipo, porque nadie les ha enseñado otra cosa. Claro. Entonces, es lógico y absolutamente entendible. Entonces, claro, les dices, bueno, ¿y esto cómo tú lo sabes? ¿Cuál es la fuente para decir estas cosas que estás diciendo? Hombre, es que esto todo el mundo lo sabe. Claro, cuando alguien te dice que algo lo sabe todo el mundo, es que nadie lo sabe bien. Y que nadie se ha tomado la molestia, el trabajo de pensar eso, de investigar eso de una manera rigurosa, objetiva y científica. Y cuando tú lo propones, que fue lo que yo hice, pues te tratan de loca para arriba, claro, pero ¿qué dices? Pero ¿qué he dicho? Nos volvemos a situar en el terreno de lo impensable. Que tú dices que quieres ¿qué? ¿Una asignatura de qué? ¿De historia y cultura de quién? Eso es impensable. Pues no es impensable. Y si es pensable desde esa visión, con todos mis respetos y mi cariño, desde esa visión de, bueno, de María Elena Sánchez Ortega, de la visión del señor de la prisión general, que se me ha ido el nombre. No, el que escribió la prisión general. Gómez Alfaro. Antonio Gómez Alfaro, desde la visión de mi admirado y respetado Manuel Martínez, desde una visión absolutamente de lo que hablaba María, del dato, de la fecha, del rey, de la ley, de la gramática, desde una visión sin contexto, sin una intención. La historia se tiene que contar con un contexto y una intención, porque si no, son datos. Y ahora que tenemos la IA y la Wikipedia, son datos en vacío, como yo les digo a mis alumnos, de poco te van a valer, a no ser que vayas a pasapalabra, y dudo muchísimo que se hagan preguntas sobre historia y cultura gitana en pasapalabra. Ojalá, si eso pasase, ya estábamos en otra fase, pero no pasa, ¿no? Entonces, para acercarte a la historia y la cultura del pueblo gitano, primero tienes que tener una contextualización, unos conocimientos sobre racismo estructural, sobre apropiación, sobre integración, inclusión y todo ese tipo de conceptos, sobre el relato de la historia, sobre historiografía, sobre la diferencia entre historia oficial e historia de los que no salen en la historia del pueblo, la historia que no es de los reyes, de los militares, de los cardenales y de la nobleza y de la burguesía, de la alta burguesía, la historia de las gentes que hacen la historia. Ese tipo de corriente historiográfica que ahora está cogiendo mucha fuerza. Y ayer estuve hablando en una conversación muy agradable y enriquecedora con una profesora, creo que sigue siendo de esta universidad y también de la de Valladolid, Conchi, no me sé el apellido. Juan. Guare.
Uy, qué raro es esa película. Vale, esta señora que tiene un proyecto de investigación que ha llamado, ¿lo podemos decir? Banco de Memoria. Y en el que se propone recoger esa historia, esa intrahistoria que decía Miguel de Unamuno, la historia que no está en los grandes titulares, sino que está en la letra pequeña. Recoger, grabar a los depositarios de un legado artístico, intelectual, cultural, gastronómico, económico, de todas las facetas del conocimiento, que vive en mujeres y hombres que tienen una edad y que cuando partan se pierde ese conocimiento. El otro día escuchaba una interesante entrevista que le hacían al ministro de Cultura de Colombia y decía que lo primero que habían hecho era cambiarle el nombre al ministerio. Ya no se llamaba Ministerio de Cultura, sino que se llamaba Ministerio de Culturas, Saberes y Artes, o Culturas, Artes y Saberes. Cuando tú dices Ministerio de Cultura, ya estás trasladando que hay una sola cultura. ¿Y cuál es esa cultura? Evidentemente, la cultura blanca, heteronormativa, del prestigio académico europeo. No, hay tantas culturas como pueblos, hay multitud de saberes que están en otros caudales que no son el académico, y hay multitud de artes que no son artesanías, sino que son artes, como dice, ¿cómo se llama el del poema de los nadies? Galeano. Bueno, así da gusto trabajar, todo el mundo te apunta. Eduardo Galeano, ¿no? Que no tienen arte sino artesanía, que no tienen lenguas sino dialectos, que no tienen historia sino crónica social. Bueno, pues nosotros estamos situados ahí como muchos otros pueblos, porque no somos el pueblo elegido, porque no hay ningún pueblo elegido. Y no quiero hablar de esto, pero no queda más remedio que hablar de lo que está ocurriendo en Gaza. Genocidio a tiempo real. El que se creía el pueblo elegido. En fin, ningún pueblo es el pueblo elegido, y evidentemente nosotros tampoco somos seres de luz, ni víctimas de todo. Es que claro, es que la visión general, es que el Samudaripen, no, somos sobrevivientes como muchísima otra gente, y tenemos capacidad de agencia, y tenemos cerebro, y hemos hecho creaciones sublimes y maravillosas, y hemos aportado a este continente y a este estado muchísimas cosas sin las cuales no serían lo que es. Porque otra de las preguntas que yo les hago a mis alumnos es: ¿pensáis que si no hubiésemos llegado en ese momento entre el siglo XIV, XV, la historia o la realidad de este país sería la misma? No, evidentemente no. No sabemos cómo sería, pero la misma no. Ni la nuestra ni la europea. Entonces, instalarse en el lugar de pensar que hay un pueblo entero que no tiene historia, que no tiene capacidad de agencia, que tiene que ser tutelado, que tiene que ser asistibilizado porque por sí mismo no es capaz de nada. Desde luego es una visión absolutamente racista, clasista, desde el privilegio, para utilizar a esa gente según convenga, como mano de obra, como chivo expiatorio, como contraejemplo social, como muñequito de feria, como divertimento, como dice mi hija: mamá, a los gitanos nada más que nos quieren de 11 de la noche a 6 de la mañana. Esa franja de horaria que va desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, nadie quiere conocer a un gitano. Conocer a un gitano a partir de las 11 de la noche, ¿dónde vamos? ¿Qué tomamos? Esa cuestión, ¿no? Eso, desde una perspectiva de simplemente de un minuto de lógica, no se sostiene. Es imposible de sostener. Y eso es algo que la academia, no solo en relación a nosotros, sino en relación a todas las demás culturas y pueblos que no son el blanco europeo, debe plantearse, porque si no está muerta. La universidad está muerta. Si no te da una salida laboral,
ya cada vez menos te la da, y tampoco te da satisfacción intelectual ni capacidad de investigación o de reflexión dentro de lo que no es lo pensable, es decir, en el territorio de lo impensable. Pero es que los grandes avances de la humanidad se han producido cuando ha habido gente que se ha atrevido a pensar en lo impensable. Si no, seguiríamos en la caverna. Alguien tuvo que decir, yo creo que esto se podría hacer de otra manera. Un concepto que me ha dicho mi querida María esta mañana de lo de, ¿cómo era las hacenderas? ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacerlo desde lo común. Y esta es la tierra donde se inventó todo eso. Y ese es el germen de la evolución del ser humano. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Y aprovechar y hacer de la necesidad virtud. Y hacer de la pobreza riqueza. María, te estoy fusilando, pero es toda la conversación que hemos tenido esta mañana. Cuando María me comentaba, cuidado, ojo, cuidado, que el pulpo a feira se inventó en Astorga. Digo, ¿qué me dices? Digo, que había pulpos en los ríos de León. No, que los gallegos no querían pulpo. No querían pulpo porque estaba duro, porque no sé cuánto, porque no sé qué, y lo tiraban, lo llevaban para abajo, lo vendían para abajo, y llegaron los de Astorga, astorganos, astorguenses, maragatos, perdón, por mi desconocimiento, y dijeron, esto lo hago yo, le echo pimentón, le pongo tal, y esto va a ser un manjar. Efectivamente. Hacer de la necesidad virtud. Con lo que tengo, hago lo que puedo, y lo llevo a unos niveles de excelencia. Y eso es lo que nos ha permitido tener un aparato en la mano, ahora lo tengo en el bolso, que haces así, y buscas, y tener luz eléctrica, y abrir un grifo que salga agua, pensar en lo impensable. Claro. Y nosotros, como pueblo, muchas veces hemos pensado en lo impensable. Y muchas veces hemos aportado esas elaboraciones desde lo impensable a la sociedad mayoritaria, pero ¿qué ha ocurrido? Pues evidentemente que o se nos ha negado esa autoría, se nos ha apropiado, se nos ha silenciado, y se ha hecho de eso otra herida en nuestro corazón, una más, ¿no? Que yo siempre digo que yo soy también una, ¿cómo se dice? Bueno, no absentista, porque yo fui absentista, porque me gustaba mucho leer, me gustaba siempre mucho leer. Pero bueno, yo soy también fruto del fracaso escolar. No en las primeras etapas, pero sí en el posgrado. Yo intenté hacer un doctorado y me fue imposible. Yo digo que la gitanina y el doctorado no son compatibles, pero claro, evidentemente yo quería hacer el doctorado de lo que yo quería investigar. Se supone que la universidad es para eso, para pensar en lo impensable. Y bien claro me dejaron, pero Araceli, ¿quién te va a dirigir eso a ti? ¿Quién se va a sentar en un tribunal de tesis para valorar tu tesis? Eso es impensable, eso no se puede hacer. Pues si eso es impensable y eso no se puede hacer, la universidad no tiene sentido. Porque la universidad es el terreno de lo impensable. El terreno de abrir caminos de conocimiento. El terreno de atreverse a innovar, de atreverse a probar, que es lo que nos hace humanos. Y en ese sentido yo os había traído en alguna cita, no sé si algo que preguntar, yo como soy profe, pues es que tengo este defecto. Pregunto a la gente si hemos entendido los conceptos básicos que yo os quería trasladar de qué es la historia, por qué nuestra historia está desde ese lugar, ¿es justo o no lo es científico o no lo es útil o no lo es? Y os traigo unos ejemplos paradigmáticos. No sé qué tiempo tengo, cuánto tiempo tengo, qué hora es. No sé ni qué hora es. Tenemos tiempo, ¿no? Sí. Tenemos tiempo, vale. Pues
os he traído, lo tengo minimizado. La primera no, la segunda, esta que es en honor, ponlo en grande, ponlo desde la diapositiva actual. Ahí, vale. Esto es algo que a María no se le ha caído la bandera. ¿Por qué quita la botella? No podemos permitir que se caiga la bandera. Disculpen ustedes la interrupción, pero esto no lo podemos permitir. Vale. Esta cita que yo les traigo aquí fue causa de un dolor muy grande para el corazón de mi amiga María. Y yo la utilizo mucho. Porque es que no es que sea una cita, es que es la cita por autonomasia en relación a nosotros. Y es nada más y nada menos de don Miguel de Cervantes Saavedra, el máximo exponente de la literatura castellana al nivel de Shakespeare, etcétera, etcétera. Y este señor, en su novela ejemplar, que llama claro El agua, La gitanilla, en el siglo XVII, 1600, el Quijote es de 1605, el primero, y en 1615 la segunda parte, esto es anterior, tampoco tenemos una necesidad absoluta de saber la fecha exacta, pero el teléfono os lo dirá si lo necesitáis. Este señor escribe en La gitanilla, es que son las primeras frases, empieza así, no hay contexto, empieza así, de tirón. Estas famosas frases que nos han marcado desde entonces hasta ahora. Y dice así: parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Nacen de padres ladrones, críanse ladrones, estudian para ladrones y finalmente salen con ser ladrones, corrientes y molientes a todo vuelo. Y la gana de hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables que no se quitan sino con la muerte. Madre mía. Pero habría que saber por qué pone eso. Porque yo sí lo sé. Tú sí lo sabes y yo también. Se lo vamos a contar a todas estas personas que están ahí. Eso es pura envidia. Por envidia y por una cuestión personal. Exactamente. Por una cuestión personal. Porque si nosotros vemos esto, y decimos, vale, puede ser uno un racista, vale, puede ser uno Cervantes era un soldado, o sea, era un caballero español, era pieza del imperio. Bien, puede ser todo eso, pero es que aquí huele un poco a algo personal ya, o sea, que demasiada inquina, claro. Cuando uno se pone a investigar, sabe por qué viene aquí toda esta inquina. Hay un artículo que ustedes pueden consultar porque está libre en internet, que se llama La prima gitana de Cervantes. Y nos explica la historia de por qué ocurre esto. Resulta que nuestro Cervantes, saben ustedes que su padre se dice que era médico, lo que era sangrador, pero bueno, y este señor tenía un abuelo. Un abuelo que era el padre de Cervantes, el abuelo de Cervantes, y que era lo que nosotros podemos catalogar ahora como un abogado, un hombre de leyes. Pues Cervantes, el padre de Cervantes, el abuelo de Cervantes tenía una hija y el padre de Cervantes tenía una hermana y por tanto Cervantes tenía una tía que se amancebó con un arcediano de la casa de los Mendoza. La casa de los Mendoza era una de las casas nobles más importantes del estado. Este señor, que se llamaba Martín el Gitano, y ahora veremos por qué, era el padre, porque se amancebaron, de una niña que se llamaba Martina, voy a hacer otra cosa, que era prima hermana de Cervantes. Imaginaos por un momento las conversaciones que habría en esa casa en relación a este señor Martín el Gitano, que nos quiere que, porque el padre de Cervantes se dedicó toda su vida a pleitear contra la casa de Mendoza, reclamando los derechos de su hija y de su nieta, en relación a dotes, en relación a casas, en relación a pensiones y riquezas, evidentemente.
Y se tiró toda la vida pleiteando por la casa de Mendoza y alguna cosa les sacó. Porque la casa donde nació Cervantes, en mi ciudad, en Alcalá, no era ni del padre de Cervantes, ni del abuelo de Cervantes, era de la tía. O sea, era de lo que le habían reclamado a Martín el Gitano. Entonces, en esa casa, desde luego, mucho cariño hacia los gitanos no había. Os voy a explicar cómo Martín el Gitano era Martín el Gitano. Bueno, su padre, el duque de Mendoza, se quedó enamorado en su palacio de Mendoza, en la ciudad de Guadalajara, cuando, en aquella época, entró por las puertas del palacio María Cabrera. María Cabrera es la primera gitana con nombre que conocemos, de momento, hasta que nos encuentren más cosas. Era volatinera, montada a caballo sin silla, tenía que ser un espectáculo de mujer. Llegó por la puerta y claro, al duque se le cayeron todos los palos de su brazo. Vio a María Cabrera y se quedó como yo en la capilla. Le pegó un escandalazo sin respiración. Evidentemente la metió en su concubinato, o llamarlo X, y de ahí tuvo un hijo que era Martín el Gitano, que fue el que luego se dio con la tía de Cervantes, que era su preferido. De todos los hijos que tenía, legítimos e ilegítimos, Martín el Gitano era el preferido del duque de Mendoza. En aquellos tiempos a los hijos legítimos se les hacía carrera militar y a los ilegítimos carrera eclesiástica. Este señor llegó a ser propuesto como cardenal de Toledo. O sea, imaginaos el nivel. María Cabrera, su hijo, su nieta, la relación con esta cita en la que tenemos un tufillo absolutamente de algo personal. Bueno, pues aparte de esta historia, que ya la tenemos y que la podemos leer completa con todo lujo de detalles en ese artículo que os digo, que se llama La prima gitana de Cervantes, yo tengo otra historia que contar en relación a esto, pero como tengo aquí a la protagonista, pues que la cuente ella. Así que María, ya sé que te hago una jugada, no te gusta hablar en público, pero estamos en tu tierra. Cuéntala tú. Yo fui a un colegio y tuve una tutora, espero que Dios la tenga en su gloria, como era de Cervantes, que todas las tutorías, desde que se enteró que mi padre era gitano, me recitaba estos versos de la gitanía de Cervantes. O sea, una vez por la semana a mí se me decía, parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones, nacen de tales ladrones, críanse entre ladrones, estudian para ladrones, finalmente salen con ser ladrones, corrientes y molientes, a todo vuelo y la gana de hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables que no se quitan sino por la muerte. Es que casi me las sé de memoria porque me las recitaban todas las semanas. Claro, estoy hablando de quinto de GB, 10 años. Claro, luego nos planteamos cuestiones como el abandono escolar. ¿Es abandono escolar o es expulsión del sistema educativo? Bueno, aquí hemos venido a llorar. Hemos venido a reír, hemos venido a reflexionar. Pero es así. O sea, el sistema educativo, según está planteado actualmente, no solo para nosotros, pero yo hablo de mi libro, porque evidentemente hablo de lo que conozco, es una absoluta trituradora de talento gitano y de expectativas gitanas. Llegas al sistema educativo, igual que a mí me lo dijeron a nivel posgrado, a otros niños se lo dicen en primaria, este no es tu sitio. Tú quieres pensar lo impensable. Este no es tu sitio. Tú aquí no tienes nada que hacer. Y uno no quiere estar donde no se le quiere, en general. Y los padres no quieren llevar a sus niños a un sitio donde no se les quiere, en general. Y donde se les dice que todos sus ancestros y antepasados eran ladrones. Y que ellos son ladrones. Y que solo saben robar. Y que solo se les va a quitar eso con la muerte. Y son niños de 10 años.
Y luego queremos que el niño metabolice eso y diga, no, esto solamente es una figura literaria, pero nosotros somos parte fundamental de la sociedad y queremos integrarnos. Integrado te veas que te integren con mucha integración. Entonces, lo que os decía, en un lado tenemos esto, monstrualización, bestialización. No sois nada, no valéis nada. Lo único que servís es para robar. Y en el otro lado, si me haces el favor y me lo pasas, tenemos la otra cara de la moneda, que es la romantización. Que yo en este momento de mi vida yo casi no lo sé qué es peor. Si la monstrualización, bestialización o la romantización de verdad, y más en este año. Me vuelvo a género porque es algo que se explica mucho. Me levanto, me siento, voy a hacer un bueno. La chumbureta me duele todos los huesos. Las mujeres sabemos eso bastante bien, ¿no? O somos, me vais a permitir la mala palabra, con perdón vuestro, putas, o somos monjas, o somos señoras de casa, madres amantísimas, o somos diosas. Madre mía, la poesía. Eres mi diosa, la luz de no sé cuánto, patatín, patatón, eres un ser, no sé, que no. Que yo no quiero ser tu diosa. Yo quiero ser igual que tú, que me veas como un ser humano. No me idealices, no me romantices, porque me quitas mi humanidad. Me quitas mis derechos y libertades, me quitas mi capacidad de agencia, me quitas la esencia de mi personalidad, me quitas mi identidad, me quitas. Y encima te lo tengo que agradecer porque me estás subiendo a un altar, que no quiero altares. Y quiero poderte mirar a los ojos a la misma altura. Y si estoy por encima. ¿Qué lo hablábamos ayer? Nombrando otra vez al ser más maravilloso que hay en este mundo, que es mi mayor creación, que es mi hija Elia, que encima es su cumpleaños hoy. Que yo vengo aquí hoy, este día, por María, que la quiero con todo mi corazón, porque si no, yo el día del cumpleaños de mi hija no me voy de mi casa. Pero bueno, dicho sea de paso, ya no sé lo que iba a decir, porque he dicho la verdad, he nombrado a mi hija y se me ha ido. Lo del área que estuvimos hablando ayer de... De la altura. Estuvimos hablando ayer. Nosotros hablamos mucho y por su orden. ¿Y por qué no nos da tiempo a hablar más, sino más hablaría? Y me decía mi hija en un contexto que tal, me decía, mamá, es que no estoy a la altura de nadie. Y yo le decía a mi hija, ese no es el problema es que nadie está a tu altura. Que ese es otro problema. Pero bueno, sigamos intentando explicar. No era a la altura, era, no soy suficiente para nadie. Yo le decía, no es que tú no seas suficiente para nadie, es que nadie es suficiente para ti. No, la otra, al revés. No, para atrás. Tras la segunda. La segunda. La tercera, perdón. Vale. Estábamos intentando explicar la romantización, ¿vale? Y nosotros tenemos un... Si el que nos bestializó fue Cervantes, el que nos romantizó fue Federico García Lorca. Dios lo tenga en su gloria si es que lo tiene que tener. Evidentemente yo lo admiro como poeta, como dramaturgo, pero madre mía. Esto que tenemos aquí es un fragmento del Romancero Gitano. El Romancero Gitano, junto con 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, creo que son los dos poemarios más conocidos en español. Creo que no me equivoco. Y resulta que el que es más conocido en español de esta zona del mundo se llama Romancero Gitano, Por lo que sea. No merece un pensamiento desde el sitio de lo pensable y no de lo impensable desde la academia. Llámame loca, pero yo creo que a lo mejor lo merece. Esto está en el romance de la Guardia Civil Española de Federico García Lorca. Y dice así: oh ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas, la luna y la calabaza con las guindas se conserva. Oh ciudad de los gitanos, ciudad de dolor y almizcle con las torres de Cabela. Bien, este señor es el señor de, de los verdes faraones de la raza,
de la flor del clavel varonil, de Antonio Vargas Heredia y de todo lo que queráis. Y este señor, desde esa romantización, también nos despojaba de ser sujetos de derechos y libertades. También nos despojaba de una identidad, de una historia y de una capacidad de agencia, de reflexión, de pensamiento y de creación. Porque para él éramos unicornios, personajes mitológicos, ¿no? Y encima contó su... ¿Puedo decir papo? Por no decir otra cosa peor. Contó su esto. Vemos aquí una cosa que a mí me hace muchísima ilusión y hace un par de semanas estando yo en Mahón, con Gitano de Menorca, fue un momento que le contaba a María de catarsis auténtica, de un éxtasis identitario maravilloso, en relación a eso. Este señor, Federico García Lorca, que evidentemente tenía una formación académica y sabía muy bien, como todos los alumnos que estáis aquí, la importancia de citar correctamente. A vosotros en un TFG o en un TFM, o se os ocurre no citar correctamente y estáis fritos. La autoría intelectual hay que respetarla. Bueno, pues este señor, con todo su papo, se apropia de cuestiones, códigos y aportaciones gitanas sin referencia. Porque nosotros leemos aquí, en el segundo verso de este romance de la Guardia Civil Española, en las esquinas banderas. Yo en Menorca, en Mahón, no había paisado Mahón en mi vida. Yo no conocía a los gitanos de allí, de nada. Estaba todo lleno de gitanos. Digo, es que nosotros tenemos un cante que se canta en momentos de muchísima éxtasis, volvemos otra vez, identitaria, familiar, de cuando nosotros decimos ahora sí que estoy a gusto. ¿Qué dice? Y yo dije, esta noche mando yo. Bueno, pues había una gitana que hizo lo mismo que vosotros, en primera fila. Yo dije, esta noche mando yo, y ella dijo, mañana mande quien quiera, esta noche voy a poner por las esquinas banderas. Una gitana de Mahón, de Menorca, con la que yo no tenía ninguna relación. Unos gitanos de León. Todo el mundo conoce esta noche mando yo. Mañana mande quien quiera, esta noche voy a poner por las esquinas banderas. Que no es un absoluto grito a la libertad, salud y libertad, que es lo más importante para nosotros. Un absoluto grito de libertad, un absoluto grito de independencia, un absoluto grito de gozo identitario que reconocemos inmediatamente. Pues este señor, con todo su cuajo, se coge eso, lo pone en su poema y ni una mísera nota a pie de página. Un numerito abajo. Fragmento de un cante tradicional gitano que es el siguiente. Esta noche mando yo, mañana mande quien quiera. Pues con todo su papo no lo va a hacer. Y se lo apropia. Y lo pone como si fuera inventado por él. Igual que con el flamenco, que la tía Tomasa, la Macanita, dice, flamenco es un pájaro rosa que vive en Doñana, yo canto gitano. El cante, el toque y el baile, gitano. Luego romantizado y estilizado y convertido en otra cosa también muy interesante. Otra cosa, que es el flamenco, que nadie duda en ningún sitio del mundo que el jazz y el blues son creaciones afroamericanas, son músicas étnicas afroamericanas. Bueno, pues aquí la gente tiene el cuajo de decir que el flamenco es musulmán o es andaluz, una música nacionalista andaluza. ¿Qué hacemos con la tía Carmen Amaya, con el tío Sabicas o con Israel Fernández, que es de Toledo? ¿Qué tienen en común todas esas personas? ¿Que son gitanas? No sé, por lo que sea. Entonces, esa apropiación de una creación intelectual y artística sublime, porque lo es. Yo hablo
de ese nivel, no hablo de flamenquito. Yo no hablo de, en fin, no voy a citar nombres porque a la gente le gusta y oye, para gusto los colores. Por ejemplo. Pero quiero decir, eso es, nadie se le ocurre pensar, decir que el jazz y el blues no son afroamericanos, aunque Adele pueda hacer muy buen papel en eso. Muy bien. Si te digo que los gitanos no puedan cantar, o sea, los gitanos, perdón, los payos no puedan cantar, bailar, tocar, pero la creación es nuestra. Y ya está, y no pasa nada. Se reconoce y seguimos con nuestras vidas. Es una música étnica, no es una música nacionalista, es una música étnica, es una creación étnica, es una creación de un pueblo que metaboliza a través de esa creación artística todo el dolor, toda la angustia, toda la rabia, todo el miedo de la exclusión, de la marginalización y de la negación. Igual que ocurre con el jazz y con el blues. Cuando tú le preguntas a los cantantes de blues, ¿qué es el blues? Y el cantante te dice en una entrevista maravillosa, cuando no tienes que comer, tienes blues. Cuando te van a echar de la casa, tienes blues. Cuando te ha dejado el amor de tu vida, tienes blues. Pues cuando tienes rajo flamenco o gitano, cuando has sufrido la exclusión, cuando sabes lo que es la negación, cuando sabes qué es que se queden con lo más hondo de ti y hagan mofa de eso, porque eso es lo que hace mucha gente, la innombrable, porque esa sí que es innombrable. Bien, pues todo eso forma parte de ese relato histórico interesado, contado desde el privilegio, contado desde las más altas instancias de la creación de la conciencia colectiva, como es la literatura, como es el teatro, y en los momentos actuales el cine, los programas de televisión también de infausto nombre, en los que salen una serie de personajes o personajillos absolutamente construidos para, bueno, para rellenar un espacio morbo social y de mucha gente, y ese es el papel que se nos ha dado en esta sociedad, ser contraejemplo, ser imagen especular en negativo y ser el objeto de las imaginaciones morbosas y calenturientas de mucha gente que se cumple con esa idea de ¿qué pasa en una boda gitana? ¿Y qué hacen ahí dentro? Y todo ese rollo de que no lo voy a nombrar. Es tu problema. Estás enfermito de la cabeza. ¿Qué te importa a ti un rito íntimo? Eso es una cosa mía personal. ¿A qué te metes tú ahí en la nariz? ¿Con qué objeto? Te lo mirar porque no estás bien. ¿Me puedes pasar otro por fin? Vale. Seguimos con este señor Federico García Lorca, que dice, en unas declaraciones que le hacen, una entrevista, sobre su obra, El romancero, y él dice, es mi obra más popular, la que indudablemente tiene más unidad y es donde mi rostro poético aparece con personalidad propia, y lo llamo gitano, porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo, más aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaliza e inglesa. Estoy de la sangre y de la verdad andaluza y universal. Hasta aquí. Señor, usted se ha montado un personaje. Bueno, aquí también hay, como podéis imaginar, se enamoró perdidamente de un gitano. Vamos, lo está diciendo a gritos. Y bueno, pues él se curaba, se hacía su terapia haciendo poemas, que se los agradecemos mucho, pero no es una realidad, es una construcción. ¿Y cómo podemos convivir con esta paradoja absoluta de pensar que un mismo pueblo es el mal personificado, pero por el otro lado es
más elevado, lo más aristocrático. Pues si es que no queréis volver locos. Es que no podemos con vosotros más ya. O sea, de 11 de la noche a 6 de la mañana somos todo esto. Y de 7 de la mañana a 10 de la noche nos dedicamos a robar, a no sé qué, no sé. Es esquizofrénico absolutamente. Pero está instalado en la conciencia y en la memoria colectiva con una fuerza impresionante, que de esto sí que hay estudios a nivel europeo. Y el racismo antigitano es el racismo más banalizado, más normalizado y más arraigado de toda Europa. Y hay investigaciones tan evidentes o tan manifestadas, no encuentro el adjetivo ahora mismo, tan significativas, bueno, da igual, un adjetivo más, un adjetivo menos, como que se pone en una encuesta una serie de personas con las cuales no te gustaría convivir, no te gustaría que fueran tus vecinos. Y te ponen un expresidiario, un enfermo mental, uno que toca la batería, todo. Bueno, pues en el último puesto, la última elección, es un gitano. O sea, prefiero un expresidiario, prefiero un enfermo mental, prefiero una persona que practique 8 horas con la batería antes que tener un vecino gitano. ¿Fundamentado en qué? En cosas como esta, en cosas como las de Cervantes, en cosas como las de Víctor Hugo, en cosas como las de Bizet, sin un recorrido científico ni objetivo para nada sobre este pueblo. Evidentemente, tenemos un problema. Tenemos un problema que nos produce una herida tanto a la interna como a la externa, de todos estos conceptos que si hay estudiantes de sociología ya sabrán, de la mirada del amo, de la profecía autocumplida, de la aprobación del amo y todas estas cuestiones que de manera teórica se pueden entender, pero cuando te toca a ti pasarlas, agua. Entonces, ¿es importante saber sobre historia y cultura del pueblo gitano? Por supuesto. ¿Pero con qué intención? ¿Con qué contexto? ¿Con qué finalidad? Porque si es para romantizarme, o si es para instrumentalizarme como contraejemplo social, prefiero seguir en el terreno de lo impensable y esperar mejor ocasión, que es lo que hemos hecho siempre. Esperar mejor ocasión. El otro día hablaba con otro de mis grandes amigos, como María, lo quiero mucho, no tanto como María. Miguel Ángel Valgarrubio, que se está doctorando, es un héroe griego. Y me decía, Araceli, hablaba yo con mi hermano y me decía, hermano, que nosotros en la competición siempre perdemos. No podemos competir. Nuestra inteligencia siempre ha sido evitar la competición y buscar el hueco y a partir de ahí crecer. Y es que esa es la clave de nuestra supervivencia y de lo que hemos aportado a la sociedad. Otras maneras, este mismo Miguel Ángel Valgarrubio dice, ser gitano es otra manera de no ser blanco. Es otra manera de vivir fuera del privilegio. Y es una manera muy útil, porque hemos tenido en contra ni se sabe todo. Prisiones generales, Samudaripen, negación, corte de oreja, galera. Y aquí seguimos. Un milagro, sin un Estado, sin un ejército, sin un lobby económico, ni social, ni religioso, ni político, ni nada que se le parezca. Aquí seguimos. Y aquí seguimos teniendo un rol en la sociedad. Injusto, doloroso, pero absolutamente necesario para la visión europea del mundo. ¿Qué hacemos con eso? Evidentemente, intentar revertirlo desde el conocimiento, pero desde el conocimiento situado, desde el conocimiento con intención,
desde el conocimiento encaminado a la igualdad y a la excelencia del pensamiento objetivo, riguroso y científico. Y ahora me gustaría que hablaseis ustedes, vosotros, un poquito. Tenemos un tiempo para ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Si alguien tiene una pregunta en su cabeza que dice, yo les digo a mis alumnos, yo he llorado ya todo. Yo he llorado el Atlántico, el Pacífico, el Mediterráneo, el Ebro, el Guadalquivir, yo lo he llorado todo. Yo ya vengo de llorada. Yo ya sé muy bien quién soy, aunque me ha costado mucho trabajo saberlo. Y he sufrido mucho por eso. Pero a mí ya nadie me va a decir quién soy, ni nadie me va a cuestionar quién soy. Me ha costado mucho llorar. Entonces, cualquier pregunta que vosotros, ustedes, tengáis en la cabeza y digáis, esto no se lo digo a esta mujer, porque ¿cómo le voy a decir yo esto? Dilo. Porque si lo verbalizas, yo tengo la oportunidad de explicártelo, de desmontarlo y que salga por esa puerta con otra concepción. Si no lo verbalizas, se va a quedar ahí, arrinconado, siguiendo creando ignorancia, siguiendo creando odio, siguiendo creando exclusión, siguiendo creando romantización, monstrualización y misterio. Así que preguntadme lo que queráis, menos los números de la lotería, que si yo los supiera, no los iba a decir, lo siento. Así que preguntadme lo que queráis en el tiempo que tenemos. Preguntas, observaciones, críticas. Venga, Ana, 5 preguntas que no te atreverías a hacer. Eso me parece muy bien. Cuando me lo dijo María, dice esto de 5 preguntas que no te atreverías a hacer una. Estamos en un espacio seguro. Silencio. Sí, yo es que mira, como estoy ya muy pureta, me voy a poner aquí la silla para poder estar aquí más cerquita de vosotros, pero sentaditos. A ver si me voy a caer. No quiero yo salir con la pierna callada. Bueno, primero agradecerte y darte la enhorabuena porque me ha encantado y porque hay veces, sobre todo cuando el ponente no sabe de lo que habla o no es gitano, se da desde otro tipo de perspectiva completamente diferente. Y a mí me gustaría saber, como investigadora, y claro, esto se está dando en el ámbito de la universidad, que hace años fue impensable. De hecho, yo como gitana, cuando se hablaba en clase, no, ay, gitana, te ponían la cara colorada porque era negativo. Y ahora que esto tenga estos espacios, pues como gitana me llena de orgullo y me alegra mucho. Y me gustaría saber, dentro de la academia, los demás compañeros, ¿cómo lo ven? Porque, ¿Mis compañeros? Claro, porque yo, por ejemplo, en Derecho es como, Qué interesante. los que son de mi área, fenomenal, ¿no? Minorías, interculturalidad, muy bien. Pero otros compañeros que quizás no lo comparten, ¿no? O dicen, ¿esto para qué sirve? Entonces, en tu área, con tus compañeros, ¿cómo se ven estas cuestiones desde la academia? Te agradezco mucho la pregunta, Selene, porque voy a seguir haciendo terapia. Yo le decía a María esta mañana, el racismo, el peor racismo que yo he recibido en mi vida, porque por mi opción estética, a mí jamás me han pedido el DNI por la calle, ni mucho menos me han puesto contra una pared y me han registrado. Nunca, jamás. Yo tengo primos que por su fenotipo me dicen, prima, yo puedo salir a la calle, se me puede olvidar el móvil, se me pueden olvidar las llaves, pero el DNI no, porque me lo piden 4 veces todos los días. Y eso no me ha pasado. Nunca. Y yo entiendo que eso es muy duro. Y entrar en un, no voy a decir el nombre porque no me paga ese señor, y que tener aquí a un guardia. Es muy duro. Pero el racismo académico, ese que se dice de baja intensidad, que de baja no tiene nada, para mí es absolutamente doloroso. Porque a mí en mi departamento ha habido personas que me han hablado más despacito. Como yo soy tonta, pues no les entiendo. Cuando ellos, pues a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor tengo mejor expediente académico que el suyo, o lo que sea. Es una mirada absolutamente, con honrosísimas excepciones, pero en general, absolutamente, cuando quieren ser benevolentes desde la anécdota, desde lo curioso. ¿Qué curioso es esto que tú estudias? No es curioso. No es curioso. Un campo de estudio no es curioso. Es interesante, es científico, es útil, es
aporta, complementa otros conceptos. No es curioso. Curioso es, el libro viene de los grecos. Pero no estas cosas de las que yo te hablo. Esto no es curioso. Esto es científico, esto es riguroso, esto está fundamentado. De esto hay documentos del siglo XIII, XIV, XV, que es muy difícil inventarse todo eso, ¿eh? ¿No será que somos un pueblo y una cultura? Llámame loca. Es esa cuestión. A mí me han llegado a decir, pero vamos a ver, Araceli, si tienes una asignatura, ¿qué más quieres? ¿Cómo que qué más quieres? Yo quiero un grado, yo quiero posgrados, yo quiero doctorados, yo quiero una línea editorial, yo quiero una línea de becas, yo quiero una línea de investigación, yo quiero un campo de conocimiento como el tuyo. ¿Por qué tú sí, yo no? ¿Por qué? Porque crees que este conocimiento no merece la pena, no es pertinente, ni necesario, ni suficientemente inteligente bajo tus criterios racistas. Y con todo eso, pues eso es lo que me manteo todos los días, que antes sufría mucho, ahora ya no sufro tanto. Porque la edad te da esa perspectiva, que dices, para lo que me queda en el momento, yo ya digo lo que me apetece. Fundamental. Pero no consiento, no lo consiento, que se minusvalorice los saberes, la historia, la cultura de mi pueblo. No lo consiento delante de mí. Es lo que te puedo decir. Pregunta, por favor. Sí, gracias. Bueno, el mundo de Payo. Bonito mundo el Payo, ¿eh? He vivido ese racismo y bueno, lo he visto, ¿no? Y bueno, he respondido en contra, ¿no? Pero yo te quería preguntar si existe en alguna parte del mundo, de una sociedad o un estado, donde ese racismo no dejara de existir o no existiera o fuera más comprensible con el resto de las culturas, que no fuera tan racista. ¿Existe algún sitio, algún lugar donde eso no fuera? Me gustaría decirte que sí, pero yo no. La vuelta de mi pueblo. No, yo ya muchas gracias, porque en este sentido te agradezco la pregunta, que es muy interesante. En este sentido hay mucho mito, mucha romantización con Jerez, con Andalucía en general y con Jerez en particular. La gente dice, no, en Jerez no hay racismo. No, hombre, ¿qué va? No hay racismo. En Jerez los gitanos y los padres estamos en el mismo nivel. Mentira podrida. Si eso fuera verdad, Jerez sería romanista. Ahí estarían todos los gitanos metidos. En Jerez hay racismo como en todos los lados. Romantizado, instrumentalizado, apropiado. Ya os he dicho y lo vuelvo a decir ahora, para mí es el peor, porque al mío lo bebe y te echas a un lado. Pero el que va de amigo, el que va de aliado, el que va de colega intelectual y te mete esa puñalada trapera, te hace una herida muy grande. Yo me acuerdo hablando con un profesor de los buenos que hay, que despiertan y dicen, es que lo estamos haciendo todo mal. Que me decía, Araceli, es que lo malo de esto no es que la gente de la calle tenga ese concepto, es que un catedrático de universidad tiene el mismo. Y ese es el problema. Porque a mí cuando la gente me dice otro mito, no es que el racismo es una cosa que se cura leyendo y viajando. Los racistas más racistas son muy leídos y muy viajados y muy inteligentes. Porque el racismo no es una enfermedad ni un accidente meteorológico, es una ideología. Y una ideología muy fundamental, con una historia ya muy larga y con unos pensadores que evidentemente piensan, y perdón por la redundancia, que hay personas de primera, personas de segunda y personas de tercera y de cuarta. Y lo creen firmemente. Y estamos
en unos momentos históricos que riman muchísimo con los años 30 del siglo pasado, y en los que esa ideología está cogiendo un aire que no tienen ningún... Antes, políticamente correcto, se escondían un poco, ahora no se esconden. No tienen ni lache, usan lache. Sí, ya no tienen ni lache que usar lache. Yo sí quería hacer un apunte porque me pareció muy interesante. No hay ningún estado en el que no haya racismo, pero sí que hay algunos estados que están dando pasos para, sobre todo de lo que estamos hablando, de cultura del pueblo gitano, para reconocer los saberes como propios. Y es todo lo que está pasando en Colombia, que lo hablábamos antes. Hace Que 10 minutos está- con el gobierno que hay ahora. Claro, que ya está reconocido no solamente el pueblo gitano como un pueblo dentro del Estado, sino incluso las leyes gitanas están reconocidas por el Estado colombiano. Entonces, ahí sí que se pueden ir dando pasos, se ven a ver cómo va saliendo y lo que pasa es lo que dice ella, que es el gobierno actual. Entonces, esto debería de ser algo que traspasara a gobiernos para ver resultados reales, de si merece la pena o no merece la pena tomar el camino que ya otros han cogido, para ver si merece la pena, como ejemplo. El hecho de que Francia Márquez sea una persona racializada, pues creo que a lo mejor tiene algo que ver en esta cuestión. Evidentemente, la teoría de Fukuyama, no sé si hay aquí alumnos de sociología, del fin de la historia, está siendo superada por 20 tsunamis. Es decir, pensar que el mejor sistema posible para la historia, para la convivencia de los seres humanos es este que tenemos ahora, de esta pseudo-democracia neoliberal, partidista, como lo queramos llamar. Hombre, yo creo que somos capaces de hacer algo mejor, porque es que hace agua por todas partes. Es que tiene a un tanto por ciento de la población que no esté del 5 viviendo en unas condiciones maravillosas, y a un 95 y avanzando viviendo en cada vez peores condiciones. Yo creo que podemos pensar en un sistema más igualitario. Y en ese sistema tienen que entrar todas las voces, todas las culturas, todas las artes, todos los saberes, todos los géneros, todas las visiones del mundo. Volvemos a lo que decías antes de las hacenderas, no me quedo con la palabra. Hacenderas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Tú qué opinas? Es el primer paso. ¿Cómo lo harías tú? Y detectar el talento que está en todas partes. Porque todas estas cuestiones, esto también vuelvo a citar a mi querida hija, cuando dice mamá esto de que un premio Nobel se lo den a una persona, eso es imposible. Son equipos de investigación. No puede ser una persona el que desarrolla toda esa teoría. Son equipos de investigación. Las cosas, nosotros pensamos en equipo, en los seres humanos en general, y nuestra cultura en particular es una cultura de comunidad, es una cultura de pensamiento colectivo, de inteligencia colectiva. Todo lo hacemos en comunidad, todos lo hacemos pensando y considerando la opinión y el saber del grupo. Y es lo que nos ha hecho sobrevivir, resistir y crear. Entonces, es estúpido negarse esas posibilidades. Simplemente por una lógica aplastante. Es estúpido, es obtuso. Abramos el pensamiento a todas las posibilidades que sean, todas las posibilidades que encontremos. Y será más fácil avanzar y encontraremos soluciones a los problemas. Si solo piensa uno, solo hay una visión. Si piensan muchos, hay muchas visiones, y en muchas visiones está la solución. Volver otra vez a explicar por enésima vez que la diferencia, la heterogeneidad no son problema, son riqueza. Y todo aquel
el que no lo ve así es porque tiene un interés oculto en que prevalezca su opinión, su visión del mundo y su control sobre todas las cosas. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué en España a los asuntos gitanos se ponen en el Ministerio de Asuntos Sociales, en el de Cultura? Pues porque somos unos Después de animalitos. tantos años. Pues porque sigue siendo la misma visión racista, en que Es que somos. me parece absurdo. No es absurdo, es perfecto y perverso. No es un fallo, es un plan. Es un plan para seguir manteniéndonos en la posición que se nos quiere tener, sin capacidad de agencia. Tú no eres capaz de resolver tus problemas por ti mismo. Necesitas asistibilización, que se hace con nosotros aquí, pero que se hace con continentes enteros. Es la típica frase que yo es que de verdad me pone mala, lo de no me des un pez, enséñame a pescar. Vamos, que los que viven en África a ninguno se le ocurrió pescar hasta que no llegó el hombre blanco. A ninguno. Y tenemos que enseñarles nosotros las técnicas de pesca que acabamos de llegar. Como dice Mohamed Ali en un vídeo maravilloso que se llama Mamá porque todo es blanco. Dice, yo me preguntaba cosas, porque soy un hombre curioso. Y yo me preguntaba, ¿por qué Tarzán era blanco? El rey de la selva blanco. Llevaban los negros ahí miles de años y no hablaban con los animales. Llega Tarzán y habla con los animales. ¿Esto cómo es? Pues esto es lo mismo. No se nos reconoce unas capacidades intelectuales, ni de trabajo, ni de compromiso. Entonces somos asistibilizables. Lo volvemos a pasar a género. Hasta hace 10 minutos las mujeres no podían tener una cuenta en el banco. No podían estudiar nada que fuera de ciencia. No podían tener un negocio, ¿no? Porque eran débiles mentales. Pues nosotros somos considerados débiles mentales. En el mejor de los casos, cuando no somos considerados ladrones, cuando no somos considerados unicornios. Cambiando un poco la línea, porque había algo que estabas comentando, dejando un poco el tema del contexto del racismo, me llamaba la atención de la expresión que es obvio y claro que la heterogeneidad es riqueza, más que otra cosa, pero y yo es donde choco, sobre todo en los estudios empíricos, el reduccionismo que se hace a la vez de que se hace una cuestión analítica en algo tan amplio, abierto, como es la cultura. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos del pueblo, no solamente hablamos de historia, sino de cultura, y en este caso en el pueblo gitano, y no solamente de la cultura o el pueblo gitano en España, sino en todo el contexto histórico a lo largo del tiempo donde se tiene conocimiento del pueblo gitano. Entonces, el problema que nos surgió a mí, por eso la pregunta es, ¿cómo se puede hacer un estudio empírico y cuánto porcentaje hay de libertad heterogénea en lo cultural? Te agradezco esa pregunta. ¿Cómo te llamas, por favor? Me llamo Enrique, aunque me conozco por algo. Ah, he oído hablar muy bien de ti. Y mucho. Te llamo Gatito. Es una gran pregunta. Y es una pregunta, por eso os decía, yo aprendo mucho. Yo soy muy interesada. Porque yo os explico cosas, pero recibo muchas cosas. Esa es la gran pregunta, que se plantean muchos otros pueblos que están en el terreno del impensable. Hay una frase de una feminista afroamericana que dice: nunca desmontaremos la casa del amo usando las herramientas del amo. Entonces es muy complicado hacer estudios rigurosos desde la lógica y la hermenéutica del enemigo, del amo, porque es su lógica, es su hermenéutica, es su didáctica. Y nosotros tenemos la nuestra. Por eso digo que la gitanina y el doctorado son incompatibles, porque son unos niveles que ya no es un nivel primario o secundario, es un nivel de investigación. Entonces, cuando yo llegué con mi primer plan de tesis a mi presunto director de tesis y me dijo, esto no se puede hacer, dije, aquí no es. Aquí no es. Porque si me dices que no se puede hacer con tu lógica, sí con la mía.
si tú consideras que yo no tengo lógica, o que mi lógica no es válida, tenemos un grave. Y ahí está esa disyuntiva tan grave que tenemos nosotros de si seguir en lo impensable o dar pasos hacia lo pensable, pero con las herramientas del amo. ¿Y cómo destrozamos esas herramientas del amo? También hay otro pensador que dice, para desmontar el privilegio hay que conocerlo muy bien y explicarlo. Y esto es lo que estamos haciendo. Explicarlo, porque cuando lo explicamos lo podemos desmontar. Y nosotros ahí tenemos una ventaja. En una magnífica reunión que tuvimos en la Universidad de Sevilla, con un jambo redestinado rabúo que no había por dónde coger, experto en historia de los Borbones, que sabía muchísimo pero racista como una madre que lo tragó. Y en un momento dado, que estábamos en Cayetano, en la serie, en Miguel Ángel Vargas, Sandra Heredia, yo y más locos, allí en un congreso, y este señor haciendo valer todo su privilegio con todas las armas del 7º de caballería. Y ya llegó un momento en que el Cayetano reventó y le dijo, señor, tenga usted en cuenta que yo me he leído a todos sus muertos y usted no sabe nada de él. No hay más nada que decir. No hay más nada que decir. Nosotros ahí tenemos una ventaja, porque conocemos muy bien la cultura blanca. La hemos leído entera. Ellos no saben nada de nosotros. Pero en su ámbito, en su marco, se ocupan muy bien de que no haya opción para que entre ese conocimiento. Y te lo capan. Como me caparon a mí. No por ser yo, sino porque es el ejemplo que más conozco, pero conozco muchos más ejemplos de personas como yo, que han querido plantear investigaciones desde lo impensable y se les han negado. Eso no se puede. Pero nosotros tenemos mucha paciencia y mucho orgullo y mucho amor propio. Y mientras a mí me quede un soplo de vida, yo lo voy a seguir intentando. Pico para, pico para, pico para, pico para. Y donde vaya, voy a hablar de estas cosas para que la gente las oiga, las reflexione y siga desde su lugar. Pico para, pico para, pico para, pico para. Y caerá. Caerá. Y el último detalle que no conozco más. No me molestas en absoluto. Vamos a ver cómo me explico yo con este sentimiento, ¿vale? ¿Crees que la guerra que estás haciendo, que es maravillosa, estás a campo abierto? Quizás el problema cuando llegamos a casa después de la guerra vemos que a lo mejor la gente por la que estamos luchando han cogido la patria de los que contra estamos luchando. Me explico fácilmente. Estamos haciendo lo que están manifestando, intentando es mostrar nuestra historia, nuestra cultura, nuestro legado y que la gente nos respete y que nos entienda. Perfecto, maravilloso, pero quizás a lo mejor el problema que quizás estamos sufriendo los gitanos es que estamos más asimilando el mundo no gitano y a lo mejor estamos matándonos en una guerra de intentar mostrar quiénes somos cuando los que somos a lo mejor estamos perdiendo la identidad. Madre del Señor, yo no sé si puedo darte un abrazo. Esto no es muy académico. Te lo voy a hacer. Y ahora te contesto. Que esto es una performance. ¿Podéis entender esta catarsis identitaria? Esta herida tan grande que tenemos ahora. Nosotros, los que nos planteamos nuestra identidad desde una reflexión crítica, no desde un golpe de pecho, que está muy bien, pero es que deberíamos tener el esternón todo partido. Porque yo soy muy gitano. Madre mía. Porque tengo 16 apellidos, 25 apellidos gitanos. Que yo con los apellidos lo he pasado muy malamente, pero ya no. Ya. Y lo aprendí de un gitano del este que me decía, Araceli, en los campos de concentración en nazis, cuando tú tenías
un abuelo de 8, judío, iba a saber uno. Con los gitanos era uno de 16. Iba a saber. Debe ser que la gitanina no vea. Con una gota sola llega para mucho, ¿no? Entonces, ese es el gran dilema de, en ese afán. El otro día he escuchado una frase en esto, que estamos hartos de ser ejemplo para que otros entiendan cosas. No. Déjame que yo haga mi reflexión interna, que también la necesito, que también lo explico esto. Un niño gitano, por ser gitano, no sabe quién es María Cabrera, ni sabe quién es el Marqués de la Ensenada, ni qué pasó en 1749. Lo tiene que estudiar. Igual que un niño español no sabe, por nacer español, quién era Picasso, o quién era Carlos III, o quién era Juan Negrín. No lo sabe. Lo tiene que estudiar, tiene que haber un relato de la historia, y tiene que haber un tiempo y un espacio amable y con los recursos humanos y económicos suficientes para que esa reflexión se dé. Y ese es el tiempo y el espacio que nosotros no tenemos. Porque además de tener que hacer todo eso, tenemos que vivir. Y tenemos que enfrentarnos cada día con comportamientos racistas. De fuera y de dentro. Y tenemos que metabolizar esas heridas. Y tenemos que intentar entender un mundo que cambia cada día más deprisa. Y tenemos que guardar el legado identitario en lo que debe guardarse. Y evolucionarlo en lo que debe evolucionar. Pero para eso tiene que haber unas condiciones propicias. Y son las que son tan difíciles de encontrar. Y por eso sale, y salió en Menorca, y ha salido en León, y sale en todas partes. Ese sentimiento. Porque es una herida muy profunda. Y tú cuando oyes eso, oyes esa música, dices, a ver si me da compás, a ver si yo entiendo algo, y a ver si puedo salir de este dolor. Porque es un dolor muy grande. Es un dolor muy grande, porque tú te debates entre lo que te da la vida, porque te da la vida, y el derecho que tienes a criticar eso que te da la vida, porque también tiene que ser criticable. Y esa idea de la pureza, esa idea de que pensar que los gitanos tenemos que estar embalsamados en ámbar, que tenemos que ser fosilizados para ser puros, ¿qué es eso de la pureza? ¿Qué es eso de la pureza? Pureza de corazón, pureza de pensamiento, de acuerdo. Pero yo no creo en ninguna otra pureza. Solo en la pureza de corazón y la pureza de pensamiento. Y tú eres gitano si tienes comportamiento gitano. Si no, me da igual 25 apellidos. Me dan igual 25 apellidos si lo que tú haces contribuye a ser parte del problema de que mi gente siga minusvalorada, siga marginalizada y siga postrada. Si tú eres parte del problema, me da igual todos los apellidos que tengas. No sé si te he contestado la intenta. Yo quería hacer una pregunta para saber tu opinión. Y es la siguiente. Hablando de la historia y de la cultura, que nos tocan bien distintas, tenemos una transmisión oral y llegamos hasta a lo mejor recordar 4 generaciones o tener más presentes, aunque tengamos vestigio de cosas que nos llegan, pero bueno, normalmente tenemos información de hasta 4 generaciones, más o menos. Sí, porque la memoria breve no puede llegar para mucho más. Vale. Como somos un pueblo que hasta ahora hemos sido nómadas y seguimos teniendo ese espíritu dentro, aunque no lo seamos, la historia para nosotros de más de 4 generaciones para atrás, ¿es historia o no es historia? ¿Nos está anclando, nos está dejando
haciendo menos gitanos, haciendo menos nómadas, haciéndonos menos supervivientes. Gran pregunta también. Y yo te la voy a responder, pero voy a plantear otra. ¿Realmente nosotros necesitamos una historia? No sé, eso Es que es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿O necesitamos una historia concebida desde esa lógica blanca? A lo mejor es que no la necesitamos. Porque en relación a lo que yo explicaba al principio, hemos dicho, se mira el pasado para explicar el presente, para justificar y legitimar un presente. Nosotros no tenemos esa necesidad de legitimar ninguna estructura de poder, porque no creemos en el poder que no sea consensuado, en el poder de la comunidad, en el poder de todos. No creemos en unos privilegios. Yo creo que esa es la esencia de los gitanos. Hay otras personas, porque no somos seres de luz, que sí han cogido las armas del enemigo y están intentando virar a que sí que hay una jerarquía. Cuando bajo mi punto de vista, salud y libertad, punto y fin. Libertad de actos, siempre que respetes unos códigos, evidentemente. Pero no ha habido esa necesidad de explicarnos algo que sentíamos, porque el cuerpo tiene memoria. Y a lo mejor en este momento, o en el momento que sea, sentimos esa necesidad y la hacemos. Pero tal vez no haya una historia porque todavía no hemos descubierto la manera en que queremos contar nuestra historia. Porque para contarla desde un ojo blanco, preferimos que no se cuente. Preferimos que se quede en el ámbito de lo oral, de la transmisión de 4 generaciones. Esas son las preguntas que nos tenemos que plantear. Nosotros como pueblo, como individuos, como cultura, como seres pensantes. No son preguntas fáciles, pero nosotros somos muy listos, somos capaces de responderlas. Y tenemos mucha experiencia y eso nos hace tener capacidad de resolución de este tipo de problemas, que son problemas desde lo más profundo de la filosofía pura. Quiero decir, ¿es necesario esto? ¿No es necesario esto? ¿Esto contribuye al problema? ¿Esto será parte de la solución? Y en este terreno no se ven. A ver, yo tengo otra que no sé cómo enfocarla. Seguro que sabes. Y yo no tengo la respuesta. Por eso te la hago porque... ¿Qué es ser gitano? Yo no sé qué es ser gitano. Gran pregunta. El otro día hablábamos en este grupo de A ver, Dios. porque claro, a mí me lo han preguntado y siempre tengo dudas de cómo responder. Porque Juan de Dios dice que ser gitano es un sentimiento. Pero, ¿y el tema genético? ¿Entra? ¿No entra? ¿Alguien que se sienta gitano y no venga de familia gitana puede ser gitano? ¿Alguien que genéticamente es gitano pero no se siente gitano deja de ser gitano? No. Entonces, ¿qué es el gitano? Yo es una respuesta que a día de hoy no sé dar algo. Muy interesante pregunta y debemos plantearla desde todas las perspectivas y sin enfadarse nadie. Primera condición, sin enfadarse nadie. Evidentemente, todo lo que tenga que ver con cultura no tiene que ver con genética. La cultura es una construcción, la genética es biología. Hubo un gitano sinti alemán, hizo una performance en Berlín muy interesante con relación a esto. Montó un equipo de transfusión de sangre, se puso a tocar su guitarra y puso un cartel que decía: si crees que esto va en la sangre, te hago una transfusión y te dejo mi guitarra. A ver, ¿qué haces? No va en la sangre, es un legado
es un legado artístico e intelectual de generaciones que se transmite y se trabaja, y mucho, pero ahora vamos a mañana también. Esta cuestión del duende y de la casualidad, no, perdona, no es duende ni es casualidad, es conocimiento situado de muchos siglos y mucho trabajo, porque Camarón no cantaba como cantaba por las buenas, Camarón cantaba como cantaba porque cantaba todo el día, cantaba hasta en sueños, y pensaba en música hasta en sueños, 24/7, 365, y eso es un trabajo. Con un trabajo que no tiene horario, como los escritores, todo lo que tú quieras, pero es un trabajo, no es una casualidad. Es un talento, un conocimiento y un trabajo que da un producto excelente, porque ningún producto excelente es casual. Entonces, desde esa perspectiva de que todo lo cultural no puede ser genético, y desde la experiencia, que esto no es repartir carnes de gitanos, pero sí que es, todos nosotros conocemos a gente de la que he hablado antes, con 25.000 apellidos gitanos, que son enemigos nuestros, porque son parte fundamental del problema. Y son la voz del amo, y son el perro del amo, y no les importa nada a su gente, solo les importan ellos mismos. Y eso es lo menos gitano que hay, porque lo más gitano que hay es que poner a los demás por delante de ti. Eso es lo más gitano que hay. Entonces, ser gitano se demuestra con acciones, no con apellidos ni con fenotipos. Porque después de 600 años hay gitanos blancos, rubios, altos, bajos, gordos, flacos, guapos, feos, de todo. Se demuestra con acciones, se demuestra con que tú dices qué gitano eres, en esto que has hecho, en esto que has dicho. Y eso se detecta a la legua. El otro día me lo preguntaban a mí, yo decía, vamos a ver que me va a caer todo el hate del mundo con esta respuesta, pero la voy a dar por terapia personal. Más que un sentimiento, yo creo que ser gitano, aparte de que tienes que haber nacido en una casa en la que se haya mamado esto, por una parte por media, por 100 o por 22, no sé la medida, ahí yo no voy a entrar. Pero yo creo que ser gitano es una decisión consciente. Tú tienes que decidir, soy gitano, porque es muy difícil y muy duro. Es muy duro. Entonces tiene que ser una reflexión consciente y una decisión. Yo quiero ser gitano. O sea, lo soy pero quiero serlo. Porque puedo serlo y no querer serlo. En Menorca, esta señora me decía, tenía un niño de 12 años y decía, mamá, sé que yo no quiero ser gitano. Que estará sufriendo ese niño para decir, mamá, yo no quiero ser. Que está en su derecho, pero es una forma de entender el mundo y una forma de posicionarte en el mundo. Tengo un amigo que dice, no va en el ADN, es una hormona. La gitanina es una hormona que se segrega cuando hay condiciones propicias y cuando no las hay, se reduce. La explicación es más que un texto de ADN, sí, es genético, es hormonal. O sea, se despierta cuando puede y florece cuando puede, y cuando no, no es que desaparezca, es que se rebaja por supervivencia. Yo nunca tampoco, pero por eso debemos hablar de estas cosas, porque nos aporta y una vez que lo tenemos podemos, como dice Israel Fernández, refrescarlo y podemos ampliarlo y podemos mejorarlo. Entonces, todo lo que sea cultural te puedo contar, y te puedo contar cuestiones que son, eso sí que son genéticas de la mitocondria, que es que en relación, por ejemplo, en paleontología, en historia, en prehistoria, lo que se coge es la línea de la madre. Porque a la madre, además de aportar material genético, el padre aporta material genético puntual, pero la madre tiene intercambio de sangre, intercambio de muchísimas cosas y tiene un recuerdo. Y se está viendo ahora con las madres de alquiler. Con las madres de alquiler, las criaturas que nacen tienen código
genético de su padre biológico, de su madre biológica, pero de su madre gestante también. Y eso es una línea de investigación biologicista, médica, que se está estudiando ahora, porque ahora hay madres de alquiler. Antes, bueno, era otro tipo, pero te decía, bueno, pues mi mujer no puede tener hijos, yo soy un hombre, me lío con la criada, pero es que ahora estamos mezclando tres, la genética del padre y de la madre que van en el óvulo fecundado, y se ha descubierto que también esa criatura tiene parte de la madre gestante. Entonces, pero eso, ¿qué es si no hay un ambiente? Otra posición que me dicen, otro amigo mío dice, tú eres gitano si tu mamá o tu papá te han dicho que eres gitano. ¿Quién sabe mejor quién eres tú que tu mamá o tu papá? ¿Quién es nadie para cuestionarte tu gitanidad? Desde fuera, si no te concede nada, por una cuestión fenotípica o una cuestión de apellido o una cuestión... Yo no tengo la respuesta. Puedo darte múltiples respuestas para que tú encuentres la tuya. Porque tu manera de ser gitana es tuya sola. Y tiene que ser libre, tuya sola. Que la puedes compartir. Sí. Más que nada porque estoy aburriendo a esta gente con tanto rollo de tanto gitano. Y no te da pena de que llevas 2 horas hablando. Yo puedo hablar eternamente, María. Bueno, la última pregunta, porque es el tío Jesús, si no... Una pregunta rápida que me surge. Para salir del asistencialismo, introducirnos en la normalidad, ¿qué medidas debemos de tomar? ¿Pedir un estatuto cultural autonómico gitano? ¿De qué forma podemos los gitanos participar en la política para cambiar todas estas cosas y que nuestro pueblo sea reconocido como un pueblo más de esta bellísima nación que es España? Gran pregunta también. Estas preguntas son proficiency level, ¿eh? En León hay un nivelazo. Gran pregunta también. Hay una corriente que apuesta por ese estatuto cultural, que no es un estatuto territorial, porque nosotros no estamos adscritos a ninguna tierra, estamos por todas partes, pero sí que se pueda reconocer un pueblo en función a una cultura, que en tiempos también lo fue el pueblo judío, ahora es otra guerra y nunca mejor dicho. Pero sí que tiene una solidez darle estatuto de autonomía y de reconocimiento político a un pueblo que tiene una cultura y una historia, aunque no tenga un territorio. Puede ser una solución. Desde luego, lo que hay que hacer, lo que no hay otro camino nada más que ese es capacidad de agencia, estar donde se decide, estar donde se manda y estar donde se ejecuta. ¿Cómo? Desde luego, hemos visto, por una tradición, que los gitanos en partidos son el gitano del partido, no el partido de los gitanos. Tal vez debería haber un partido de los gitanos que defendiera estas cosas desde nuestras lógicas, desde nuestras hermenéuticas, desde nuestra concepción del mundo. No desde una lógica hermenéutica y concepción del mundo política y económica blanca. ¿Esto es posible? Un poco difícil. Nada es fácil ni rápido si es bueno. Yo creo que es el camino. Una representación política que tenga al mismo nivel que el resto de los pueblos representación en este Estado. Y para eso no podemos dejarlo en manos de otros. Porque lo que van a hacer es instrumentalizarnos una y otra vez más. Tiene que ser un partido que no seamos la nota de color, no seamos lo exótico y lo anecdótico, sino que seamos el fundamento de esa concepción política. Y para eso hay que hacer muchas reflexiones del tipo de las que se nos proponían
gatito, gato, como quieras. Y su acompañante de al lado, no sé cómo se llama. Manuel. Mi abuelo se llama José Manuel, mi tío se llama José Manuel. Yasmén. Eso es. Primero tenemos que hacer toda esa reflexión identitaria y cultural para poder dar el paso a la reflexión política. Para que tenga ese fundamento. Porque si no vamos a caer otra vez en las herramientas del amo para desmontar la casa del amo y eso no puede ser nunca. Lo que pasa es que somos tan sumamente diversos que poner las cosas en común es tan complicado. No te creas, tenemos muchas cosas en común. Es como el origen y la historia que llevamos y todo eso, sí. Pero luego, en realidad, y tenemos muchas cosas en común, pero luego, últimamente, los gitanos es como la República Independiente de su casa. De tu casa. Claro. Es que en la misma familia, yo como gitana tengo, es que somos 75 primos hermanos. Pues de mi casa, por ejemplo, somos la única casa que, por ejemplo, mínimo, mis hermanas y yo tenemos graduado en eso. Yo tengo un grado superior de educación infantil, llevo trabajando un montón de años en la fundación y demás, pero hay otras que pues en Mallorca, que está trabajando, lleva media vida, ahora está de conductora de autobús, pero estuvo trabajando ¿cómo se llama? En los mejores restaurantes y hoteles de allí, sí. Y sí que hay muchas que sobresalen. Mi prima que estaba aquí, conserje también de la Casa Cultural de Armonia, pero luego cada una en su casa realmente y en la propia familia, no sé cómo se da. También te digo que como en mi casa somos 3 hermanas y no he tenido hermanos, también pienso que muchas veces es el hermano el que es más, mira a ver, ¿dónde vas? Tápate, ¿cómo vas con esa falda tan corta? En cambio un padre, que está por ahí mi padre, en esas cosas no se mete, no sé si es por eso, porque en mi casa solo somos 3 hermanas, y entonces esa parte de un hermano ahí no lo hemos tenido, que a lo mejor es por eso que somos un poquito diferentes, no lo sé. Pero a lo que yo me refería, que en la casa de ella, por ejemplo, ven muy bien que las mujeres salgan, que las mujeres tal, pero no que no fumen. A lo mejor en la mía no pasa nada que fumen, pero no que no llegues tarde. A lo mejor, ¿me entiendes? Pero, perdona que te interrumpa, Mari. Yo lo que creo es que eso no lo tenemos que ver como cultura del pueblo gitano. Ya. No. Pero no, que con esto me refiero... Pero sí que quiero, porque luego, para algunos gitanos, por ejemplo, los ritos de las bodas sí es cultural, o sea, ya no tanto... Pero yo me refiero... sino el rito de las bodas sí es cultural y hay otros que no y lo quieren desmontar. Entonces, ¿cómo se llega a...? ¿Qué es cultura del pueblo gitano? Porque hay algunos gitanos que ven que son unas cosas y otros otras. Lenguaje, flamenco, creo que coincidimos todos. Pero diferentes prácticas tradicionales, ¿cuándo son cultura y deben formar parte y cuándo no? No sé si era por ahí, Mari, lo que querías. Sí. Vale, una cosa son la cultura y otra cosa son las costumbres, que son muy importantes y son consuetudinarias y forman parte de la cultura. Pero no son la cultura. Cada uno tiene sus costumbres y cada uno, como nosotros decimos, cada uno de su papá y de su mamá. Y cada uno, y somos a lo mejor 6 hermanos y cada uno de su papá y de su mamá. Y unos hacen unas cosas, por ejemplo, en mi casa no se come caza y otros gitanos tienen a bien que regalan una liebre. No, y en mi casa eso de comer conejos y no sé qué. ¿Y qué es más gitano, menos gitano? Cada uno en su casa. Yo ahí te voy a citar a mi abuela, no necesito a mi abuela, necesito a mi madre, necesito a mi hija, pero necesito a mi abuela. Mi abuela, yo me acuerdo en mi casa, porque en mi casa son todos cantadores, tocadores, tú verás. Y yo tengo un pie sordo, no tengo ningún sentido del ritmo, mi hija sí yo. Yo lloraba en las juergas, porque yo decía, ¿qué hago aquí si yo no? Y me acuerdo un día que me metí en un cuarto y vino mi abuela a buscarme. ¿Qué te pasa, hija? Abuela, que yo no voy. Llorando como una loca, claro. Mi abuela me cogió de las manos, me miró a la cara y me dijo, hija, tú no te preocupes, que tú lo que hagas lo harás gitano. Lo que sea que vayas a hacer, lo vas a hacer gitano. Porque evidentemente, cualquiera que me conozca, yo doy clases en la universidad, doy conferencias, pero mis conferencias no son como la de un blanco. Yo no sé cantar, no sé bailar, pero doy conferencias y mis conferencias son gitanas. Cualquier cosa que yo haga, freír un huevo, o lo que sea, o hacer un zapato, o lo que sea, si soy gitano y tengo esa reflexión identitaria consciente, lo voy a hacer gitano. Entonces tú lo vas a reconocer. ¿Qué gitano anda?
Sí. ¿Qué gitano viste? ¿Qué gitano habla? ¿Qué De gitano se hecho, pelea? Lo vemos, lo detectamos, es esa gitanina, no sé si es hormona. Pero que de hecho pasa, te vas de vacaciones a Valencia, Alicante, a lo que sea, a Benidorm y ves ese gitano, ese gitano, ese gitano. Y físicamente es que son señorísimas. Y lo que para la sociedad mayoritaria no es un gitano, pero se le nota, igual lo vemos. Claro que lo detectamos. Lo siento, yo seguiría eternamente, pero no, la sala nos la quitan.